de ella como la estructura funcional y estructural de todo ser vivo, y que como estructura funcional podemos encontrar muchas variedades de células dependiendo de los órganos o de los sistemas a los cuales nosotros nos estemos refiriendo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las células del sistema nervioso, encontramos 7, 8 tipos de células diferentes, cada una con funciones muy claras, establecidas y primordiales para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. Y ese cambio morfológico de la misma estructura celular con una mayor o menor cantidad de organelos intracitoplasmáticos, pues va a estar supeditada a las necesidades de esa estructura en particular. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar un tipo de células dentro de las neuronas que son los astrocitos, o vamos a encontrar que parecen un astro como si fueran con rayitos, que son como unas prolongaciones que vamos a encontrar en la estructura morfológica de estos. Vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de las células del músculo cardíaco, vamos a encontrar los miocitos, que van a ser células un poco más alargadas que las que estamos viendo en la pantalla, y que principalmente van a tener organelos como las mitocondrias en virtud del requerimiento continuo de oxígeno que van a tener pues, para cumplir sus funciones. Si miramos las células que tenemos a nivel renal, van a ser la nefrona, van a ser estructuras que tienen unos componentes celulares bastante interesantes en virtud precisamente de sus necesidades, una estructura que va a tener una cantidad de poros para permitir de estas membranas y de esa manera pues facilitar la reabsorción de aquellas sustancias que el cuerpo necesite y la eliminación de las sustancias de desecho. Si miramos entonces a nivel de hígado, ¿sí? Qué pena, su merced está proyectando las diapositivas, porque bueno, por mi parte yo solamente estoy viendo la primera diapositiva de la presentación. Sí, señor, solamente sí, solo estoy la en la primera diapositiva. Solo estoy en la primera diapositiva. Qué pena, profe, gracias. Ok. Entonces, como les decía, la variación celular, de acuerdo a la estructura de la cual estemos hablando, pues es bastante amplia de acuerdo al órgano de nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros aprendemos a hablar de la célula, pues vamos a imaginarnos siempre esto que estamos viendo aquí en la pantalla, una estructura que tiene una forma circular y una estructura que va a tener unas características individuales, pero a la vez pueden ser colectivas. Y esas características individuales, como les decía, pues va a depender precisamente de la estructura o del órgano del cual nosotros estemos hablando. Entonces, cada una de esas células, nosotros como seres humanos tenemos alrededor de 100 trillones de células, eso es lo que ustedes van a encontrar reportado generalmente en la literatura. Y estas estructuras algunas de estas células pueden sobrevivir o pueden vivir con nosotros toda la vida. Y hay otras que por el contrario, a medida que vamos envejeciendo, de acuerdo al órgano que estemos hablando, pues van a ir muriendo y muchas de estas células no van a ser reemplazables. Entonces, ese es un punto que también resulta bastante importante. Entonces, las células, como les decía, pues van a ser esos pilares fundamentales en la organización de nuestro cuerpo. Estas estructuras son las que le van a proporcionar en conjunto, van a ir formando los tejidos y esos tejidos pues van a ir formando los órganos. Y cada una de estas estructuras va a tener un sistema a similitud de lo que ocurre en una fábrica. Entonces van a tener subdivisiones dentro de ella misma y cada una de esas subdivisiones o de esas pequeñas estructuras van a cumplir funciones importantes, no solo para la misma estructura celular, sino en conjunto para ese órgano del cual estamos hablando. De tal manera que cuando nosotros hablamos del riñón, entonces va a ser la estructura que en conjunto se va a encargar de filtrar, de reabsorber y de eliminar todas las sustancias de desecho. Entonces filtra la sangre que está llegando a través de las arteriolas aferentes, va a reabsorber todas aquellas sustancias que por competencia deben ser devueltas al torrente sanguíneo, como por ejemplo los iones. Y finalmente se van a eliminar aquellas sustancias que son sustancias de desecho, producto de todo el proceso metabólico que se ha dado en el cuerpo. Y así pues podemos continuar hablando de cada una de esas funciones especializadas que realizan cada una de nuestras células. Entonces, estas células también
algo que es muy importante, y es que en su parte interna nosotros vamos a encontrar el núcleo. Y el núcleo es la estructura donde se va a encontrar esa codificación genética. Ustedes bioquímica, entonces todo lo de las bases nitrogenadas, los cromosomas, etcétera, etcétera, todo ese mundo maravilloso y micro que nosotros tenemos. Y es precisamente allí donde a través de esta, es como si fuera el cerebro de esta gran empresa o de esta fábrica de la cual estamos hablando, porque allí es donde se van a dirigir todas las funciones, es decir, a través de esa codificación se están diseñando todas las órdenes, todos los comandos para que cada una de las estructuras que va a estar por aquí afuera, entonces cumplan su función, como por ejemplo, los retículos endoplásmicos liso, rugoso, que van a tener, y junto con los ribosomas, que van a tener la competencia en la formación de esas proteínas. Y esas proteínas pues van a cumplir funciones muy variadas. No nos quedamos solamente en que es una proteína, sino que pueden funcionar como enzimas, catalizando procesos no solamente de digestión, sino reacciones bioquímicas para la formación de nuevos compuestos con un fin específico en nuestro cuerpo. Otras de esas proteínas que se están generando allí van a trabajar entonces a nivel de las membranas celulares, acá formando diferentes poros, por decirlo de alguna manera, o canales que a su vez van a cumplir funciones en permitir la entrada o la salida no solamente de sustancias, sino también de los iones principalmente, lo cual va a generar esos cambios y esa transmisión a uno y otro lado de la membrana plasmática. Entonces, a nivel de esta estructura central, que es el núcleo donde vamos a encontrar esta codificación genética, se van a dar todos estos procesos, pero adicionalmente vamos a tener ese código de herencia, ¿cierto? O sea, esa huella, esa imprenta que va a llevar en sí esas características que van a permitir que nos parezcamos a uno u otro de nuestros progenitores. Entonces, para que nosotros podamos avanzar en el adecuado, en el conocimiento mejor de cómo funciona la célula, pues es importante tener clara cuáles son los organelos que vamos a encontrar en su interior y, por supuesto, cómo se va a dar el funcionamiento de cada una de estas estructuras. Entonces, en esta gráfica, ustedes están viendo una estructura de la célula que es vista al microscopio de luz. Observan ustedes que en la parte externa esta es una célula típica, es una célula redonda, por decirlo de alguna manera, y en el curso pues observaremos la diferente morfología de estas células. Encontramos entonces una parte externa que es la membrana celular. Cuando lleguemos a membrana celular nos vamos a detener bastante, como unas 4 o 6 clases quizás, porque es de las estructuras más importantes que tenemos a nivel de la célula, y es precisamente por ser la estructura que va a permitir que lo que está contenido en el interior, lo que se ha generado a través de los procesos comandados por el núcleo, puedan salir al exterior mediante diferentes características que vamos a encontrar aquí en la membrana celular. Profe, qué pena te interrumpo, es que estamos viendo aún la primera diapositiva. Sí, señora, estoy en la primera diapositiva. No he cambiado. Bueno, entonces, como les venía diciendo, esto que nosotros tenemos aquí es la membrana celular. Veremos entonces un poco más adelante las características bioquímicas de esta membrana celular. En la parte más interna, entonces, vamos a tener el segundo componente, que es una matriz coloidal, es una matriz gelatinosa, así nos la describen los libros, y es la estructura sobre la cual se van a encontrar suspendidos los organelos citoplasmáticos. Entonces, esta segunda estructura se va a denominar el citoplasma. La tercera estructura, como de manera general, vamos a denominarla los organelos citoplasmáticos, es decir, vamos a encontrar las mitocondrias, que van a ser esas centrales energéticas. Ustedes ya lo conocen muy bien a través de la bioquímica. Vamos a encontrar los retículos endoplásmicos lisos, rugosos, vamos a encontrar los ribosomas, vamos a encontrar los peroxisomas, vamos a encontrar los túbulos, todas estas estructuras que van a ser parte del citoesqueleto van a estar suspendidas aquí. Y finalmente, la cuarta estructura que vamos a encontrar es esta central que ustedes observan acá, que se llama el núcleo.
Y el núcleo, a su vez, similar a lo que estamos observando en la parte de la célula, va a tener una membrana, y esa se llama la membrana nuclear. Esa membrana nuclear está llena de poritos, y esos poritos van a ser los espacios a través de los cuales toda la información que está aquí en el interior y que se ha encargado de codificar toda la señalización va a salir al exterior de esta estructura nuclear para pasar al citoplasma, y de esa manera, aquí un tico, luego vamos a ver otras gráficas de célula, pero aquí un tico vamos a encontrar el retículo endoplásmico rugoso, y va a pasar entonces con esa señalización a estas estructuras para que empiecen, por ejemplo, la formación de las proteínas con funciones importantes. ¿Listo? Entonces, esto es una manera muy general para mostrarles a ustedes cómo es que está conformada esta estructura. Entonces, encontramos que este protoplasma, que también pues va a ser para las células humanas la denominamos el citoplasma, entonces va a estar compuesto principalmente por estas 5 estructuras. La primera de ellas es el agua, de ella hablaremos con mayor detenimiento, espero que lo hayan revisado muy bien en bioquímica, creo que es el segundo o el quinto capítulo de la Harper, el capítulo de agua, para poder entender que esta disociación del agua es de donde depende. Profe, sí. Disculpa, qué pena molestarte de nuevo. Profe, pasa que creo que vas a la diapositiva 4, ¿verdad? ¿Cuál están viendo? Nada, o sea, estamos viendo la célula y sus funciones, estamos en la presentación. Estoy viendo el título. Viendo el título. Pero, ¿y aquí qué están viendo? Ahí que están viendo. Ahí ya. Sí, esa es la que yo estoy proyectando. No sé si es que hay problemas. Ah, profe, sí, o sea, cuando usted la amplía en su computadora, usted la ve en pantalla completa, nosotros solamente estamos viendo el programa normal. ¿El programa normal cómo es? Sí, pues donde vemos las miniaturas al lado izquierdo. O sea, ustedes están viendo solo esto, pero si yo le dije a la computadora que estoy presentando, sí, estoy presentando, pues aquí creo que todo está bien, no sé. Profe, tienes que darle en compartir pantalla completa, no solo una ventana, porque ese es el error. Ahí ya ven. Sí, profe. Gracias, profe. Bueno, entonces como les decía, este protoplasma, que es en nuestras células el citoplasma, va a estar compuesto principalmente por estos 5 componentes: el agua, los electrolitos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Entonces, como ustedes recordarán, pues el agua, ya es de amplio conocimiento para todos ustedes, pues es el principal medio fluido que nosotros vamos a tener en el cuerpo, y obviamente pues a nivel de las células. Está presente en la gran mayoría de todas las células de nuestro cuerpo, excepto en las células grasas, donde pues la concentración del agua baja de una manera pues bastante importante, baja a un 70% más o menos. Y como les decía, los invito a revisar el segundo o el quinto capítulo de la Harper, donde habla del agua, y es importante que se lean la parte de angulación bioquímica, el ángulo de 104.5 grados que tiene la molécula, que es lo que permite que finalmente se pueda disociar en hidrógeno y oxígeno, y de esa manera pues ser susceptible de permitir la realización de todos los procesos bioquímicos necesarios, y de donde depende la importancia real que tienen. Adicionalmente a esto, entonces vamos a encontrar que muchas de estas reacciones químicas pues van a tener lugar dentro de estos productos químicos que están disueltos, o en las superficies de las partículas o en las membranas en las cuales pues se encuentra suspendida. El otro componente importante que tenemos son los electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? ¿Quién sabe?
Profe, productos químicos inorgánicos. ¿Cuáles ejemplos tenemos? El potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, el sodio, el cloruro y el calcio. ¿Qué sabes del sodio, por ejemplo? Puede impulsar bastantes procesos de transporte a través de la membrana celular. Transporte. ¿Qué más? ¿Quién dice otra cosa? Regula el potencial de acción de la membrana. Muy bien, muy bien. ¿Y el potasio qué hace? Si el sodio es el que lo regula. Bueno, también. Regula el gradiente de concentración, profe. La osmótica era. ¿Cómo así que regula el gradiente de concentración osmótica? Cuenta. Pero pues se supone que sí, pues no es si entra en 3 de sodio. ¿Qué es un gradiente? Empecemos por ser precisos. ¿Qué significa un gradiente? Un gradiente es una diferencia. Una diferencia, listo. ¿Y cómo funciona ese gradiente según lo que está diciendo el compañero? Regula un gradiente. ¿Cómo regula esa diferencia? Diferencia de cantidades de los electrolitos. Ya sabemos que tiene que haber más potasio adentro y más sodio afuera, pues en pocas palabras. En pocas palabras. Bueno, entonces, dentro de los electrolitos más importantes que nosotros tenemos en el cuerpo, efectivamente encontramos el sodio. El sodio es particularmente un ion fundamental porque todos los procesos de despolarización celular dependen del ion sodio. Si no hay la suficiente cantidad de ion sodio en nuestro cuerpo, a nivel plasmático o a nivel extracelular, pues no van a darse todos los procesos de despolarización celular que son fundamentales para la transmisión de señales, no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel del corazón y, por supuesto, del sistema nervioso a los músculos, es decir, a través de la placa neuromuscular. Y el otro ion que también es muy importante dentro de este proceso que estemos hablando, principalmente a nivel del sistema nervioso, va a ser el ion potasio. Entonces hay unos iones que van a ser contrarreguladores entre sí mismos y esa particularidad la vamos a encontrar cuando hablamos del ion sodio y del ion potasio, que es lo que los compañeros han querido comentarnos. El ion potasio es el ion repolarizante por excelencia, es decir, que si el ion potasio no está presente en determinadas cantidades, la célula no se va a poder repolarizar y es como si se frenara. Y cuando nosotros vemos esto, puede inducirse, por ejemplo, en el trasplante cardíaco, cuando a través de las soluciones que se utilizan, a través de mecanismos como soluciones nido, se utilizan soluciones para entrar en parada cardíaca el corazón y pues, de esa manera pues, realizar el procedimiento quirúrgico, o cuando el corazón necesita o existe la oportunidad de un trasplante, pues entonces se induce a través eso no se puede decir como inyección, sino de la administración, mejor, de estas sustancias directamente a través de los vasos del corazón para poder dejarlo en un estado específico cuando nosotros hablamos de estos potenciales de acción. Otro ion que también es muy importante, ya un poquito más a nivel cardíaco y a nivel de los músculos, es el ion calcio. Ese ion calcio es fundamental para que se pueda dar un proceso celular que se llama el proceso de acople, excitación, contracción. Es decir, desde el retículo sarcoplásmico, uno de esos organelos de los cuales vamos a comentar un poco más adelante, pequeñas cantidades de calcio que se encuentran en el espacio extracelular van a ingresar a través de unos canales iónicos específicos que son los de dihidropirimidina y luego posteriormente los de rianodina, e ingresan a este retículo endoplásmico y van a sacar masivamente el calcio, lo cual va a permitir que se una específicamente a unas proteínas o a unas subunidades proteicas que se llaman las troponinas, la troponina C, lo que va a permitir que otro tipo de proteínas que encontramos en las células que se denominan actina y miosina, pues puedan generar el movimiento que va a permitir el acortamiento de la fibra y de esa manera darse el proceso. Esto solamente para citarles algunos ejemplos de la importancia de esos electrolitos que vamos a encontrar dentro del protoplasma. Luego encontramos otras sustancias importantes que son las proteínas. Como les mencionaba,
hace un momento, estas proteínas pues se van a estar produciendo de manera continua y en grandes cantidades a nivel celular a través de la estructura de los poros del núcleo y de la estrecha comunicación que observarán ustedes que existe entre el núcleo, entre esa membrana nuclear y el retículo sarcoplásmico, sale el mensaje. Y nosotros vamos a empezar hablando así del mensaje como si fuera un mensajero que lleva una carta, pero realmente es una transmisión bioquímica la que se está dando, es una secuencia de aminoácidos, es una secuencia que permite al otro de la estructura de la cual estemos hablando, identificar un cambio para poder generar entonces la formación de una proteína o de una proteína específica, sea cual sea la forma de la cual nosotros estemos hablando. Entonces, después del agua, las proteínas van a ser las sustancias más abundantes que vamos a encontrar en la mayoría de las células y estas proteínas van a alcanzar a formar incluso el 20% de esa masa celular. Esas proteínas entonces nosotros las vamos a poder dividir en dos tipos, unas que se van a llamar proteínas estructurales, que como su nombre nos lo indica, van a ser parte de la estructura celular, bien formando membranas celulares, bien formando membranas de los organelos citoplasmáticos, bien formando estructuras que puedan permitir el transporte de sustancias de una célula a otra, o incluso dentro de una misma célula, como lo que ocurre, por ejemplo, con los axones en las neuronas, que pueden tener metros de longitud, y el mensaje bioquímico que se está generando en un extremo, que finalmente va a traducirse en un mensaje eléctrico, acá gracias a la presencia de esto, porque nos faltó decir que ellos no solamente vamos a hablar de ese gradiente, como lo mencionaban sus compañeros, como esa diferencia numérica a uno y otro lado de una membrana plasmática, sino que también estos iones tienen unas cargas eléctricas. Y esas cargas eléctricas nos van a generar también otro gradiente y es el gradiente eléctrico. Entonces, para mencionarles que en estructuras tan largas como por ejemplo los axones de las neuronas, vamos a encontrar entonces como si fueran los carriles de un tren, así, más o menos de esa misma longitud, y la presencia de esos carriles o de esas proteínas que van a facilitar el transporte, pues van a generarle mayor velocidad al proceso de señalización celular desde un extremo, por ejemplo, desde el tálamo hacia la médula espinal o de la médula espinal en cualquier segmento de la médula espinal hacia el dedo índice de la mano derecha, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como para que se puedan dar una idea. Y las otras proteínas que van a ser las proteínas funcionales, entonces son un tipo de proteínas que van a ser proteínas diferentes, son proteínas que van a estar compuestas por combinaciones de pocas moléculas con características tubulares y globulares, y estas pues las vamos a encontrar como en forma de enzimas, y a diferencia de las otras proteínas que estábamos viendo, pues van a ser más móviles, ¿cierto? Porque las estructurales pues le van a dar ciertas características a la célula, como les decía, pues formando el citoesqueleto, va a formar los hilos, van a formar los axones de las células nerviosas, van a formar los usos mitóticos en las células que van a sufrir la mitosis. Mientras que estas proteínas funcionales pues tienen que cumplir una función como su nombre lo dice, y la mejor representación que tengo pues para hablarles de ellas pues entonces van a ser por ejemplo las enzimas. Entonces cuando se genera una enzima pues ella va a generar un proceso metabólico, va a catalizar un proceso metabólico. Cuando ellas entran en contacto con otras sustancias entonces se van a generar esas reacciones químicas intracelulares específicas, como por ejemplo la que sucede con la glucosa. Entonces, cuando actúa cualquiera de estas enzimas, de estas proteínas en forma de enzimas que actúan sobre la glucosa, pues lo que va a hacer finalmente es dividirla en sus componentes principales. Luego, pues se puede formar dióxido de carbono cuando se combina con el oxígeno, ¿cierto? Y al mismo tiempo, pues van a producir energía que va a ser necesaria para la función celular, y esa quizás es una de las importantes que ustedes pueden tener en mente o relacionar cuando se habla de la importancia de la glucosa, ¿cierto? Como fuente energética. Pues bien, así es. Entonces, todos estos procesos pues van a estar catalizados por este tipo de proteínas que denominamos las proteínas funcionales. Otro componente importante de la estructura celular, entonces, van a ser los lípidos. Como les decía cuando les estaba mostrando la diapositiva de microscopio de luz,
veían ustedes que la membrana plasmática no es una membrana delgada, no es tan delgada como una hoja de blog, sino que por el contrario es una estructura que es gruesa. Pues bien, la gran mayoría de todas las células de nuestro cuerpo van a estar formadas por una doble bicapa lipídica. Y esa bicapa lipídica, como su nombre no lo dice, pues van a ser dos capas de lípidos que van a encontrarse unidas formando esta estructura. Pero no solamente lo vamos a encontrar formando esa estructura que bordea, sino que también algunas de estas estructuras pueden sobresalir. Estos lípidos, como ya ustedes saben, que se van a agrupar por algunas características comunes, como por ejemplo la de ser solubles en disolventes de grasa, y estos los lípidos que principalmente van a ser importantes cuando nosotros hablamos del cuerpo humano van a ser los fosfolípidos y el colesterol. Y estos dos lípidos van a formar más o menos el 2% de esta masa celular total. Estos dos lípidos particularmente pues son insolubles en agua y ellos pues son utilizados o son componentes fundamentales en la formación de esta membrana celular, lo cual va a generar una barrera protectora que va a encargarse de separar los diferentes compartimientos celulares, es decir, la separación de una célula a otra célula y quedando solamente como espacio los espacios intercelulares. Además de estos dos lípidos importantes, fosfolípidos y colesterol, hay otras células que también van a tener otros lípidos en grandes cantidades que son conocidos como los triglicéridos. Estos triglicéridos, dependiendo de las células que nosotros estemos hablando, pues pueden representar hasta el 95% de esa masa celular. Y ya finalmente de lo que son los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos como tal, pues van a tener una pobre función desde lo estructural a nivel de la célula, pero sí van a tener un papel muy importante cuando se habla como parte de las moléculas de glicoproteína, desempeñando pues funciones importantes en la nutrición de las células. Entonces, la gran mayoría de nuestras células tienen una reserva importante de carbohidratos. Esa reserva pues es fundamental para servir como fuente energética, como les estaba mencionando hace un momento, así que una gran reserva de estos carbohidratos dentro de la célula lo vamos a encontrar en glucosa, que va a estar disuelto en ese espacio entre las células, ese espacio extracelular o el espacio intercelular circundante, de tal modo que debe estar disponible para la célula, pues para las funciones que pueda necesitar eventualmente. Y hay otra pequeña cantidad de carbohidratos que se van a almacenar dentro de la misma célula, o sea, una parte va a estar disuelta afuera, así como si esto fuera una célula y esto fuera el espacio intercelular, entonces lo vamos a tener acá disuelto con el aire. Pero otra parte va a ser dentro de la célula en forma de glucógeno, que realmente es un polímero insoluble de glucosa que se puede despolimerizar rápidamente y de esa manera pues poder satisfacer las necesidades, así lo que la célula necesite rápidamente puede echar mano de ese glucógeno que se encuentra dentro de la célula. Si por alguna razón el glucógeno que se encontraba a este nivel, como en estados que veremos un poco más adelante cuando hablemos de ayuno, entonces no está disponible. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí. Micrófono. Bueno, entonces aquí les traigo otra gráfica de la célula. Entonces, como ven ustedes, la morfología de la célula varía y cada vez uno va a encontrar pues diferentes estructuras. Esta particularmente es muy bonita, no solamente por el hecho de que tenga tantos colores, sino porque nos está mostrando muy bien la ubicación de cada una de estas estructuras. Esta creo que es de la Gato. Entonces aquí estamos viendo esta doble capa lipídica, que es la que les estaba mencionando, que es la membrana plasmática. Vemos entonces el citoplasma, que es ese color amarillo que encontramos aquí en el interior, y observamos suspendidos en ellos los diferentes organelos. Entonces aquí ustedes están viendo el organelo más grande, que es el núcleo. Ven ustedes los poros de la membrana celular, ven en su interior el nucleolo, y en su interior pues vamos a encontrar todo el material genético. Aquí ustedes observan esto que van a ser pues todos los cromosomas y el DNA. La membrana
nuclear con sus poros, y observan ustedes lo que les mencionaba hace un momento, esta comunicación tan cercana con este gran organelo que es el retículo endoplásmico. Este retículo endoplásmico se denomina rugoso, pues precisamente por lo que ustedes ven, es como si estuviese plegado sobre sí mismo. Y esto que ustedes están viendo aquí, dependiendo del libro que ustedes estén revisando, por ejemplo, acá les están diciendo que es granular. Y está denominándolo granular por esta presencia de punticos negros que no son otra cosa que los ribosomas. Mírenlos por aquí, entonces por eso se puede denominar como granular. Este es el retículo endoplásmico rugoso y encontraremos un retículo endoplásmico que va a ser liso. Y observan ustedes acá, acá observamos una mitocondria, estamos viendo un lisosoma, vemos un grupo de ribosomas, esto por acá pues va a ser esqueleto, vamos a encontrar otra mitocondria de este lado, aquí observamos los microtúbulos que no solamente van a tener una función desde reestructurar, sino también para el transporte. Aquí estamos observando unos gránulos secretores, observamos los centriolos, en fin, todas las estructuras del aparato de Golgi, y estamos observando pues todas las estructuras que normalmente hacen parte de esa estructura física de la célula, y cada una de estas estructuras pues tienen un nivel de organización muy alto, y cada uno de estos pues tiene una naturaleza física específica, porque, como les decía, van a cumplir una función desde lo bioquímico importante para el adecuado funcionamiento de la célula. Si, por ejemplo, nosotros, voy a citarles un ejemplo como para que más o menos se den una orientación de lo que es esto. Todas las células deben trabajar por un bien común, y ese bien común, en este sentido, va a ser, vamos a hablar del pulmón. Entonces, ¿el objetivo del pulmón cuál es? ¿Quién sabe cuál es el objetivo en el funcionamiento del pulmón? El correcto funcionamiento del pulmón. Hacer un correcto intercambio gaseoso. Listo. ¿Y qué implica ese correcto intercambio gaseoso? Sobre todo la palabra correcta, que me gusta mucho. Sacar dióxido de carbono y oxigenar la célula. Oxigenar la sangre, ¿cierto? Y a través de la sangre, entonces el corazón es el que se encarga de bombear y de esa manera llevarlo por allá, dedo meñique, al quinto dedo del pie derecho, ¿cierto? Hasta el último tejido que se encuentra en nuestro cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer las células, o cómo consideran ustedes que están diseñadas las células del pulmón para permitir ese funcionamiento? ¿Cuál es la estructura en la cual se realiza ese intercambio gaseoso? Al alveolo. En el alveolo. Es una estructura. Entonces, tenemos una tubuladura, 23 ramificaciones. Esas generaciones de ramificaciones pues van teniendo unas características y un funcionamiento, o una característica funcional importante, y ellas van a terminar en unos saquitos, así como lo que ustedes ven con un globo de fiesta, ¿sí? Un globito. Entonces, esa estructura sacular se denomina el alvéolo. Y el alvéolo debe tener unas características importantes. ¿Alguien sabe, por casualidad, qué tipo de células encontramos en el alvéolo? Neumocitos tipo 1 y tipo 2. Bueno, ¿y qué hacen los neumocitos tipo 2? No, esas serían las células ciliares. ¿Son las que producen el surfactante? Correcto. Entonces producen esa sustancia que también está compuesta por una gran cantidad de lípidos, ¿cierto? Fosfatidilcolina, inositol, y esos y van a tener 4 proteínas importantes, A, B, C y D. Así se denominan las 4 proteínas de esa sustancia surfactante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿y qué hace la sustancia surfactante? La compañera que lo mencionó. Impide el colapso del alveolo. Correcto, ¿cierto? Entonces, si el alvéolo se colapsa, es como ese globito que está nuevo, los globitos más chiquiticos, y a ustedes les dicen tienen que inflarme estos 12 globitos. Y ustedes intentan inflar el primer globito chiquito, ¿y qué pasa? ¿Les cuesta un poquito de trabajo? Es mucha resistencia, ¿cierto? Y
podría fácilmente colapsarse, o sea, ni siquiera podríamos alcanzar a inflar. Muchas veces los desechamos porque no fuimos capaces de inflar. Entonces, para que todo este proceso se dé dentro del alvéolo, se necesita que una vez se infle ese alvéolo, que se llene de aire, del aire que respiramos a través del ambiente, mantenga su forma. Cuando se dé el proceso de exhalación, la salida del aire no se colapse, es decir, no se peguen las paredes anteriores y posteriores del alvéolo, porque la siguiente vez que nosotros quisiéramos inflar ese globito, nos implicaría una mayor presión por parte de nosotros y nos ofrecería una mayor resistencia por parte del globito. Entonces, estos neumocitos tipo 2 que se encargan de producir esta sustancia que se denomina surfactante, son los que van a secretar esa película sobre el alvéolo pulmonar para evitar precisamente el colapso y que cada vez que se sople o que se insufle, entre con mucha facilidad y permanezca de esta manera el adecuado funcionamiento para garantizar el correcto, como mencionaron, intercambio de los gases. Pero, ¿qué pasa si una de estas células deja de funcionar de la manera correcta, como estamos viendo acá, que cada uno debe seguir las señales o las indicaciones de este núcleo, y se convierte en una célula que no produce nada de lo que nosotros mencionamos y por el contrario empieza a generar algo que se llame fibrosis? ¿Qué creen que va a pasar con esas células? ¿Qué va a pasar con esa estructura? Bueno, entonces como ya no está generando surfactante, entonces no va a haber esa película protectora para el alvéolo, lo que va a generar que sea más difícil el intercambio gaseoso y que a su vez empiece a trabajar mal el pulmón, por así decirlo, y se tenga que esforzar más para suplir esa capacidad. Y esa podría ser la explicación en cualquier enfermedad, por ejemplo el SRA, ¿cierto? Podríamos, o en una neumonía, entonces eso llevaría a una disfunción del órgano, a una disfunción pulmonar. Ahora bien, ¿qué es el cáncer? ¿Qué se imaginan ustedes que ocurre cuando nosotros hablamos del cáncer? Centrándonos en una célula. La célula crece incontroladamente y se reproduce de una manera no controlada. Antes de hablar del crecimiento descontrolado, una sola célula. No responde a las señales que envía el cuerpo. ¿El cuerpo? Pierde su función. El núcleo pierde su capacidad de comandar. Robándole espacio a las células que sí lo venían haciendo bien, y lo que finalmente se traduce esto de manera muy general, se convirtiera en un cartílago, en algo donde las características morfológicas se pierden totalmente y el principio fisiológico del intercambio de gases se abole totalmente porque el oxígeno no es capaz por esa estructura fibrosada o por ese cartílago. Él es capaz de pasar por una membrana alveolar. ¿Ven? Entonces, cuando esto va ocupando más espacio, pues se va reduciendo el funcionamiento del órgano. Entonces, si ocupa un lóbulo pulmonar, pues eso va a tener un reflejo en la función del paciente. El paciente ya no va a poder respirar de la misma manera, ya tiene que empezar a utilizar todos sus músculos respiratorios para tratar de tragar el aire porque se siente con hambre de aire y así progresivamente, y luego va a necesitar el oxígeno, y el problema no es del oxígeno porque pues, el oxígeno está ahí, él lo tiene en el ambiente. Lo que se necesita es metérselo a una presión un poquito mayor para que por otros lados pueda pasar finalmente a la sangre y ser llevado a los tejidos. Y si la enfermedad continúa progresando, pues todo el parénquima pulmonar se va a comprometer
y entonces solamente van a quedar unas zonas funcionales y eso pues va a ocasionar claramente algo que nosotros llamamos una deuda de oxígeno en el cuerpo, porque el cuerpo va a ir trabajando primero a media marcha, luego con lo poquito que le den hasta que llega un punto en que ya no tiene con qué trabajar y se apaga la vida. ¿Listo? Entonces, ese ejemplo era solamente como para adentrarlos en la importancia de la secuenciación de trabajo de cada una de estas estructuras celulares, pues para poder entender cómo es que funcionamos. Entonces, nosotros vamos a tener unas estructuras membranosas de la célula y estas estructuras membranosas, pues como su nombre lo dice, van a ser la membrana celular, que es la externa, la que va a separar las células entre sí, hablaremos entonces de los espacios intersticiales, la membrana nuclear que va a separar entonces los organelos y el citoplasma del contenido del núcleo como tal, la membrana del retículo endoplásmico, esa estructura grande que estábamos viendo por aquí, el retículo endoplásmico, esta membrana que ven ustedes como de un color un poco más oscuro, y la membrana que vamos a encontrar en cada uno de los organelos. Miren ustedes acá la membrana, esa doble membrana mitocondrial, la parte interna que se plega sobre sí misma, ¿cierto? Los otros organelos, por ejemplo, acá la membrana de los lisosomas, y bueno, cada uno de ellos. Entonces, estas membranas en conjunto van a estar compuestas mayoritariamente por los lípidos y proteínas como estábamos mencionando hace un momento. Esos lípidos, por sus características anfipáticas, tienen la característica de proporcionar, o su función principal va a ser pues brindar una barrera que va a impedir el movimiento del agua y las sustancias solubles desde un compartimiento hacia el otro, es decir, desde el espacio intracelular al espacio extracelular, o desde el espacio nuclear al espacio citoplasmático, o desde el retículo endoplásmico al espacio citoplasmático, y así sucesivamente. Pero esas moléculas de proteína que mencionábamos, que también se encuentran a nivel de estas membranas, van a tener una función importante, y esa función importante es atravesar la membrana celular. Y eso es lo que permite que exista una comunicación desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula, porque si fuera únicamente por la membrana celular, por esta doble capa de lípidos, es impermeable al agua. Y la gran mayoría de las sustancias no van a atravesar la membrana celular. De hecho, las únicas sustancias que pueden atravesar libremente esta membrana plasmática pues van a ser precisamente el oxígeno, el dióxido de carbono y la urea, principalmente. Entonces se necesita que haya una comunicación entre estas estructuras internas y el exterior, y para eso es que vamos a encontrar estas proteínas que van a tener esa función importante, van a penetrar la membrana y entonces van a convertirse como en unos corredores altamente especializados, organizados pues por canales que vamos a denominar los canales iónicos, o a través de otros mecanismos para poder permitir esa comunicación. Además de este tipo de proteínas que estábamos viendo como corredores, pues también entonces existen las enzimas que, como les decía, van a encargarse de catalizar pues un número importante de muchas de estos procesos biológicos. Entonces aquí tenemos ya una gráfica de lo que es la membrana celular. Entonces ustedes observan acá, imagínense que este es el interior, aquí dice fluido intracelular, tenemos el citoplasma, y este es el espacio extracelular. Entonces observan ustedes acá que esta es la bicapa lipídica, entonces son estos circulitos con estas colitas que vamos a describir un poco más adelante, y observan ustedes esta serie de proteínas. Entonces miren cómo las proteínas van a atravesar literalmente esta membrana plasmática, y eso es lo que va a permitir la comunicación. De tal manera que nosotros vamos a tener dentro de esta clasificación de proteínas, a su vez, una subclasificación que nos permite encontrarlas, además de que hablábamos que eran proteínas estructurales y proteínas funcionales. Estas proteínas de la pared de la membrana plasmática a su vez se van a subclasificar en proteínas integrales y proteínas periféricas, como estamos viendo aquí. Entonces, es la membrana que se va a encargar de envolver a la célula, es una estructura flexible, ven ustedes acá cómo se curva ella, es una estructura elástica y va a estar compuesta, ¿sí? Una pregunta, ¿las proteínas integrales y periféricas hacen parte de las estructurales o de las funcionales? ¿Qué crees tú? Buena pregunta. Pues
O sea, pensaría yo que las estructurales, pero no sé con seguridad. Las tenemos acá, ¿cierto? Están haciendo parte de la estructura, Las funcionales principalmente las vamos a encontrar en forma de enzimas, pero aquí van a ocurrir unas cosas interesantes que les voy a mencionar un poco más adelante. Y una pregunta, ¿las proteínas periféricas no pueden funcionar a veces como enzimas que controlan las integrales? Ya vamos allá, ya vamos para allá, vamos por partes. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, esta barrera lipídica que ustedes observan acá va a estar conformada por principalmente estas proteínas, son en un 55%, que van a ser estas proteínas integrales y estas proteínas periféricas. Y veíamos también que los lípidos hacen parte importante de esta estructura y las vamos a encontrar en un 25%. El colesterol, decíamos que los dos lípidos más importantes que íbamos a encontrar eran los fosfolípidos, el colesterol, y dependiendo de la célula que estuviésemos hablando, también íbamos a encontrar triglicéridos, ¿cierto? Entonces el colesterol lo vamos a encontrar en un 13%, otros lípidos los vamos a encontrar en tan solo un 4%, y los carbohidratos, que van a ser estas estructuras que estamos viendo acá, los vamos a encontrar más o menos en un 3%. Entonces, como les decía hace un momento, esta membrana lipídica se convierte en una barrera que va a impedir que las sustancias entren y salgan libremente a través de la membrana, a través de la célula. Esta membrana, esta película lipídica, entonces vamos a encontrar también un tipo de proteínas, acá pues no las muestra precisamente la gráfica, pero son unas proteínas que se denominan esas proteínas globulares. Dentro de estos lípidos que estamos viendo acá, fosfolípidos 25%, colesterol 13%, esos otros lípidos que vamos a encontrar haciendo parte de esta membrana plasmática van a ser los esfingolípidos. Los fosfolípidos, como vemos, pues van a ser los más abundantes dentro de esa membrana, pero cada extremo de esa molécula de fosfolípido va a ser soluble en agua. Entonces eso es lo que se denomina que sean hidrofílicos. El fílico significa la afinidad, hidro significa en agua. Mientras que el otro extremo pues va a ser soluble solamente en grasas, es decir, hidrofóbico va a tenerle la fobia al agua, por eso se denomina hidrofóbico, pero esa parte interna es la que va a ser sensible, por decirlo de alguna manera, a los lípidos. Bueno, ese extremo de fosfato del fosfolípido, entonces es el que va a ser hidrofílico, y la porción del ácido graso, pues entonces va a ser la porción hidrofóbica. Aquí tenemos entonces nuevamente esta distribución de la membrana lipídica. Hay una parte muy importante que deben tener en cuenta, y es que esas porciones hidrofobas de las moléculas de fosfolípidos van a ser repelidas por el agua, pero no van a ser atraídas entre sí, y esto es porque existe algo que se denomina la tendencia natural, y eso es para unirse entre sí en medio de la membrana, pues como lo estamos observando en esta gráfica. En esta se puede observar un poco mejor. Van a tender a estar unidas, van a tender a estar organizadas, sin que eso signifique precisamente esa tendencia a la cual estábamos. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, esta característica importante es que esta capa lipídica es impermeable a las sustancias solubles en agua habituales, como por ejemplo los iones, la glucosa y la urea, pero las sustancias que sí van a ser solubles en grasa, como por ejemplo el oxígeno, gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el alcohol, pueden penetrar esa parte de la membrana con facilidad. El otro componente que vemos acá son los esfingolípidos. Estos esfingolípidos pues van a ser un derivado de un aminoalcohol que se denomina la esfingosina, y el fosfolípido también, a similitud de lo que estamos viendo aquí, pues tiene estas características de ser hidrofobo e hidrofílico, y pues van a estar presentes en menor proporción dentro de esas membranas celulares, pero sobre todo lo vamos a encontrar es en las células nerviosas, en las membranas de las células del sistema nervioso central. Estos esfingolípidos se considera que tienen una función muy importante, y particularmente a este nivel, precisamente en la transmisión de las señales.
por eso es allí donde se van a encontrar con mayor frecuencia y adicionalmente que pueden tener una función dentro de este proceso de señalización relacionado con la adhesión a algunos sitios de proteínas extracelulares. Y finalmente, el colesterol, que es el tercer componente de esta membrana, pues también van a ser lípidos y estos lípidos pues van a ser altamente solubles en grasa. La función más importante de este colesterol dentro de la membrana plasmática es que principalmente va a ser como uno de los determinantes de esa permeabilidad o esa impermeabilidad de la bicapa a los constituyentes que tengan compuestos de agua de todos los fluidos corporales. Y de alguna manera, pues el colesterol también está implicado en el proceso de control de la fluidez de la membrana plasmática. Como estábamos viendo ahora, entonces les estaba mostrando estos dos tipos de proteínas, ¿cierto? Además de la clasificación que habíamos visto como proteínas integrales y proteínas estructurales y proteínas funcionales. Nos encontramos que dentro de la membrana plasmática encontramos otros dos tipos de proteínas, que esas proteínas se denominan las proteínas integrales y las otras se denominan proteínas periféricas. Entonces, aquí pues damos respuesta a lo que la compañera estaba preguntando, si esas proteínas periféricas podían ser funcionales. Claramente lo son, porque decíamos que esas proteínas funcionales iban a ser precisamente las que, como su nombre nos lo indica, van a cumplir una función. Entonces, estas proteínas periféricas vamos a encontrar como representantes de ellas las enzimas, como estructuras o sustancias que se van a encargar pues del metabolismo de la gran mayoría de las sustancias en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de las proteínas integrales, entonces veíamos en la gráfica que van a atravesar literalmente esa membrana plasmática para permitir la comunicación a uno y otro lado de la membrana plasmática. Entonces ellos van a servir como esos corredores. Vamos a denominar o tienen una subclasificación dentro de esto, que van a ser las proteínas integrales que van a funcionar como canales. Entonces vamos a encontrar aquí la división de los canales iónicos y esta división pues va a estar dada dependiendo del ion que nosotros estemos hablando, porque la gran mayoría de los iones van a tener un canal específico. Ya los conoceremos un poco más adelante, su estructura interna y lo que hace que tengan esa propiedad que se denomina conductividad. Entonces tendremos canales para cada uno de los iones. Tenemos otras proteínas integrales que son las que se encargan de transportar. Como veíamos hace un momento, hay muchas sustancias que no pueden pasar, o de hecho casi la gran mayoría de las sustancias no pueden pasar por la membrana de las células, precisamente porque esa bicapa lipídica le confiere esa característica de impermeabilidad. Y vamos a trabajar en función de las características hidrofílicas e hidrofóbicas. Pero hay unas proteínas que sí pueden pasar y van a servir como transportadores o como carrier, tanto en sentido de ingresar a la célula como para sacar de la célula. Otras proteínas integrales también van a tener funciones enzimáticas específicamente a este nivel y otras las vamos a encontrar más en la superficie, pero también en las superficies celulares, tanto hacia el exterior como hacia el interior y van a funcionar en forma de receptores, es decir, es como si fuera una antenita que está en la membrana plasmática y que va a unirse a una sustancia bioquímica específica y esa sustancia bioquímica específica al unirse a ese receptor puede generar, por ejemplo, el cambio conformacional de un canal iónico de un estado abierto a un estado cerrado, por ejemplo, o al unirse a este receptor puede generar un proceso de señalización para que venga una proteína transportadora y cambie su configuración y lleve una sustancia en particular o la traiga en particular. Esa sustancia receptora, como por ejemplo lo que ocurre a nivel de las hormonas en nuestro cuerpo, va a cambiar en el interior a través de la utilización de segundos mensajeros, ¿cierto? A nivel ya del interior de la célula y de esa manera puede generar una respuesta celular en virtud de una necesidad general que tenga el cuerpo. ¿Alguien sabe qué es el glicocálix? Son hidratos de carbono, profe. ¿Y qué función cumplen? ¿Dónde los encontramos? Estas se unen a las proteínas integrales. ¿Y qué más hacen? Están en la membrana. ¿Tienen una carga negativa? Profe, sí, tienen una carga negativa para repeler
pues objetos cargados negativamente, también sirven para unirse con el otro glicocálix de otras células. También pueden tener componentes de receptor, creo que en el libro mencionaban el ejemplo de la insulina, y también pueden participar en reacciones inmunitarias. Bueno, ¿y qué saben del glicocálix en el endotelio vascular? Que no tienen una forma definida y van a recubrir la capa interna. La capa interna De los vasos, profe, de los vasos sanguíneos, si no estoy mal. Y se van a constituir por proteoglicanos, glucosaminoglicanos y glicoproteínas. Muy bien, doctor, muy bien. Y eso tiene una función súper importante en la práctica clínica, y es por eso que cuando nosotros administramos líquidos a los pacientes, líquidos endovenosos, soluciones salinas, que a mí en lo personal casi no me gusta, solamente hay un grupo específico de pacientes que se benefician de esto, porque los estudios no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre entre estos tipos de cristaloides, así se denominan, solución salina o lactato de Ringer, y sí puede ocasionar más trastornos en el paciente debido a la concentración de cloro que tiene. Que otro punto importante es que eso que llamamos solución salina fisiológica, de fisiológica no tiene absolutamente nada, pero pues a alguien se le ocurrió denominarla así y así pues nosotros le llamamos. Entonces tiene una función muy importante precisamente allí, y es que cuando se administran líquidos endovenosos en altas dosis o de una manera, ¿cómo decirlo?, demasiado liberal, y hay escenarios clínicos en los cuales usted tiene que administrar líquidos. Un paciente que tiene una herida en la femoral y que está perdiendo sangre, o sea, está perdiendo toda su volemia, en tanto el torniquete y la hemostasia logran hacer algo de efecto, pues el paciente se le puede vaciar. Entonces usted necesita mantener un volumen circulante, no va a ser precisamente sangre si todavía no le ha llegado la sangre o si esto ocurre en el área rural donde ustedes estén trabajando. Entonces sí vamos a necesitar administrarle abundantes líquidos al paciente, pues para que el corazón tenga que bombear, porque si los vasos se quedan sin sangre y si el corazón no le llega sangre, pues sencillamente no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero pues eso tiene una carga importante que luego en el estado post-trauma del paciente, pues es lo que nosotros denominamos pues las deudas que se generan con algunas intervenciones, pero pues digamos que el bien común era salvarle la vida al paciente. Pero hay otros escenarios en los que uno se encontraba, ahora la gente es un poquito más conservadora, pero se encontraba que para un procedimiento, por ejemplo, para una cirugía le ponían 4 litros, o sea, como que ¿por qué le van a poner 4 litros, 8 bolsas a un paciente, o 6, como que ¿por qué? No. Entonces, ese volumen tan elevado de líquidos endovenosos termina dañando este recubrimiento que encontramos en los vasos sanguíneos glicocálix, y eso altera precisamente las características de ese endotelio vascular, volviéndolo más permeable, y al volverse más permeable se van a perder algo de esas sustancias que ayudan a mantener las presiones dentro de los vasos sanguíneos, que van a estar dadas principalmente por 2 tipos de sustancias. Una de ellas, pues hablamos de la presión hidrostática, que es la presión que hace que se mantenga el volumen vascular circulante, precisamente por la presión que ejerce el agua dentro del recipiente de las paredes que lo contiene. Y la otra presión, pues es la presión coloidosmótica, que es la presión de las proteínas. La proteína más importante y abundante que nosotros tenemos se llama la albúmina. Entonces la albúmina es un reflejo muy importante de ese nivel de proteínas, y de manera indirecta, o bueno, muy directa, para cuando ya se tiene el conocimiento, me está mostrando cómo están las presiones dentro de los vasos sanguíneos, y eso es completamente necesario para un adecuado funcionamiento del aparato cardiovascular. Eso lo veremos más adelante. Entonces, efectivamente, esto va a tener una carga eléctrica negativa superficial, y recordamos entonces ese concepto de que polos iguales se rechazan. Entonces esto es lo que va a permitir que de alguna manera pues se vayan a repeler aquellas sustancias que tengan esa carga eléctrica similar. El glicocálix, cuando las células están pues muy cercanas la una a la otra, pues entonces el glicocálix de una célula pues se va a unir al glicocálix de otra célula, y eso pues lo que va a permitir es la unión celular en determinados grupos celulares.
la otra acción que mencionaban la compañera. Sí, diga. Se supone que el glicocáliz tiene dice glicocáliz más glicocáliz. Se repelen, ¿no? Pero es dentro de la unión celular. Estas cargas negativas es más para algunos tipos de sustancias, como lo que ocurre, por ejemplo, a nivel de la cápsula de Bowman en el riñón, que hace que tengan esos poros, que tengan unas cargas negativas para poder repeler a sustancias como la albúmina, que es un ion, pero tiene una carga eléctrica negativa, cuya permanencia dentro del vaso sanguíneo debe ser fundamental para mantener esta presión coloidosmótica. Pero este glicocáliz, o sea, hay que entender que las cosas pues no son tan literales, y precisamente ese es el ejercicio que se hace con las lecturas célula, y sobre la cual se van a encontrar suspendidos muchos de esas estructuras que denominamos como los organelos intracitoplasmáticos. Estos organelos, de los más importantes que tenemos en el cuerpo, pues tenemos este que estamos viendo acá, que es el retículo endoplásmico, otro que veíamos hace un momento que era el aparato de Golgi, las mitocondrias, por supuesto, que sé que ustedes son fanáticos de las mitocondrias, y otros organelos un poco más pequeños, pero que también tienen funciones importantes como aparatos digestivos de las células, o como ayudantes en los procesos de oxidación celular, como son los lisosomas y los peroxisomas. Entonces, esta estructura que estamos viendo acá, aquí tenemos los dos tipos. En un libro, como les decía, ustedes lo pueden encontrar como granular, por la presencia aquí de estos granulitos que observan ustedes acá, o lo pueden encontrar como rugoso, y el otro que sería agranular por la ausencia de los gránulos, o también lo pueden encontrar como liso, ¿sí? Entonces, esta estructura es una estructura que tiene la forma, como ven ustedes acá, como si fueran formándose vesículas, como si fueran formándose una serie de tubuladuras. Y esta estructura principalmente lo que va a ayudar a pasar las moléculas que se han creado por la célula, y las van a transportar a sus destinos específicos, es decir, a donde tienen que llegar para cumplir una función, bien sea dentro de la célula o ayudar en el proceso de exocitosis celular. Estas estructuras que ustedes ven acá, pues van a estar unidas entre sí, y esta estructura asimismo va a estar compuesta por esa bicapa lipídica, que va a tener las mismas características que estábamos mencionando hace un momento para la membrana plasmática. Este retículo, entonces, en su interior, que está aquí blanquito, entonces están compuestos o están rellenos por una especie de matriz, a similitud de lo que sería el citoplasma, que es un líquido acuoso, pero pues que es diferente al citoplasma, pero que puede tener más o menos las mismas características. Y lo que se ha podido determinar con esta estructura, o con estas sustancias que se forman aquí, es que una vez se van a formar dentro del interior de estas vesículas, van a pasar por esas tubuladuras, y luego pues van a ser redireccionadas o dirigidas a otras partes de la célula. Esta estructura pues también contiene un importante complejo de enzimas que van a colaborar pues también en todo este proceso metabólico a nivel de la célula. La estructura que nosotros tenemos acá, y que de pronto pues ustedes pueden estar un poco más familiarizados con ello, precisamente ahorita con el tema del coronavirus, pues es el ribosoma. Entonces, el ribosoma es esta pequeña estructura que ustedes observan acá, y como veíamos en esta gráfica, que puede estar adherida a una gran parte de ese retículo endoplásmico, que se denomina entonces retículo endoplásmico granular. Estas partículas van a tener una mezcla de ARN y proteínas, y su función básicamente, aquí observan ustedes, y su función pues básicamente va a ser la de sintetizar nuevas moléculas de proteínas para la célula, como observan ustedes acá. Esto ya ustedes claramente lo tuvieron que haber visto en bioquímica y lo manejan perfectamente. Esto es solamente acá para mostrarles la forma como se van a encontrar
dentro de la estructura celular, muy pegaditos acá al núcleo, y esas nuevas proteínas en virtud de los mensajes o de las necesidades celulares a través de la generación de los mensajes dentro de la estructura nuclear. Este retículo endoplásmico, como les decía, va a estar bien pegadito a la célula, pero también podemos encontrar uno que otro disperso en toda la estructura citoplasmática. El siguiente organelo importante que tenemos en nuestro cuerpo es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi es una estructura que va a estar bastante relacionada con cualquiera de estos retículos endoplásmicos, bien con el liso, bien con el rugoso. Como observan ustedes, pues tiene una morfología bastante parecida. A diferencia del retículo donde tiene tantas vesículas y tubuladuras, aquí parece ser más tubulares y es como si estuviesen plegados sobre sí mismo. Entonces, este aparato puede estar compuesto más o menos como por 3 o 4, como observan ustedes acá, como si se plegara sobre sí mismo, similar a lo que observan ustedes que ocurre con las mitocondrias. Y la presencia de este aparato de Golgi va a ser mucho más notorio en aquellas células que tengan características de secreción. Esto también va a estar más del lado porque como vamos a encontrarla principalmente en esas células que tienen características secretoras, observan ustedes acá cómo mediante procesos de exocitosis, y esta membrana también tiene las mismas características que veíamos que tiene la membrana plasmática, entonces se van a generar estas pequeñas vesículas que van a ser vesículas secretoras, entonces van a estar más hacia las regiones externas de la célula precisamente para luego, mediante procesos de fusión, unirse aquí a la membrana celular y poder sacar ese contenido hacia el exterior de la célula. Entonces, como ven en esta gráfica, la presencia del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi no es precisamente al azar, sino que se encuentran estrechamente relacionados precisamente para poder, después de la formación de estas proteínas, pasar al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi, mediante la formación de estas vesículas, ser extruidas de la célula y ser transportadas pues a diferentes regiones del cuerpo, bien sea para formar los lisosomas, para formar estas vesículas secretoras o también pues para formar otros componentes importantes a nivel de las células. Existen otras estructuras, aquí las estamos viendo, son estructuras mucho más pequeñas cuando las comparamos con las que mencionábamos como el retículo endoplásmico o el aparato de Golgi. Una de ellas van a ser los lisosomas. Estas lisosomas son orgánulos vesiculares que se van a formar una vez se van a desprender del aparato de Golgi y ellas pues luego se van a dispersar por todo el citoplasma. Estas lisosomas pues son básicamente como el aparato digestivo de la célula. Ellas pues van a permitirle a la célula digerir todas las estructuras celulares dañadas, van a digerir también aquellas partículas de alimentos que han sido ingeridos por la célula, van a producir pues la destrucción de material no deseado, como por ejemplo la destrucción de las bacterias. El diámetro de estas estructuras oscila entre 250 y 750 nanómetros y es importante tener en cuenta de que este lisosoma pues puede ser diferente en todos los tipos celulares y eso pues va a depender precisamente de la célula de la cual nosotros estemos hablando. Estas lisosomas, esta bicapa lipídica pues va a estar recubierto por una gran cantidad de gránulos pequeños que van a ser agregados de proteínas de hasta 40 enzimas, principalmente hidrolases, que van a ser enzimas digestivas, y van a ser 40 tipos de enzimas diferentes. Imagínense ustedes una estructura tan pequeñita y que tenga la característica de tener hasta 40 enzimas diferentes para esos procesos digestivos. Algo importante es que estas enzimas hidrolíticas son capaces de dividir esos compuestos orgánicos en 2 o más partes y lo que hacen es combinar el hidrógeno de una molécula de agua, por eso les decía que tienen que hacer la lectura de la revisión de la Harper, del segundo o el quinto capítulo, no recuerdo bien cuál es, y lo que va a hacer es unir o se va a combinar con la porción hidroxilo de la molécula de agua con la otra parte del compuesto.
por ejemplo, proteínas que se hidrolizan para formar aminoácidos. El glucógeno se va a hidrolizar para formar la glucosa y los lípidos pues se van a hidrolizar para formar ácidos grasos y glicerol. Otra cosa que también es importante es que esta membrana plasmática que tiene el lisosoma pues es una membrana bastante resistente y que claramente tiene que ser una membrana que va a ofrecer resistencia para que estas mismas 40 enzimas, estas hidrolasas digestivas, puedan hacer autofagia, es decir, para destruir la misma estructura o incluso destruir las demás estructuras dentro de la célula. Esta membrana pues va a ser una membrana con una alta especificidad solamente para que ese proceso digestivo se realice en su interior y mediante un proceso de exocitosis, a su vez esos productos de desecho pues sean finalmente sacados de la célula, pero que no se vaya a lesionar o que no se vaya a dar la activación de estas enzimas dentro de la misma célula, porque eso pues prácticamente ocasionaría la destrucción celular. Y eso es como para citarles un ejemplo de lo que ocurre con una enfermedad que se llama la pancreatitis. La pancreatitis, ustedes por anatomía conocen esta estructura, es una estructura de las células alfa y las células beta. Las células beta pues van a ser las células que se van a encargar de la producción de insulina, fundamental pues para todo el proceso metabólico y también la formación de glucagón. Pero las otras células van a encargarse de producir o de generar las enzimas digestivas. Entonces, existe un conducto común, ustedes lo recuerdan, entre el páncreas y la vesícula biliar. ¿Y cómo se llama ese conducto? El coledo. ¿Quién dice algo?